yo lo primero que dije es, pero me tenéis que dejar que sea Granada, que es mi tierra, que es la que conozco, que es donde puedo sacarle más chicha. Y claro, Superman es mi superhéroe favorito desde que era un niño. Entonces, en el momento en el que va a dar el golpe final, hice un homenaje a Dragon Ball con la imagen del padre apoyándolo desde abajo y el hijo como cargando el puño. Entonces la imagen sale Superman así, con el hijo y con el padre de fondo. Siempre que empiezo charlas de este tipo, en este caso es una charla muy peligrosa porque prácticamente conozco toda la carrera de Jorge, pero voy a intentar hacerla de manera que para los que no sepáis tanto podáis más o menos verla. La historia de sus orígenes y en el momento en el que decide que quiere ser dibujante de cómics es algo muy curioso. A ver, sí, yo creo que lo que quiere decir es que que nos pasa un poco a casi todos los dibujantes profesionales y las dibujantes profesionales, somos el que dibujaba en la clase, en el cole, casi siempre. Entonces es verdad que de pequeño, pues yo me hinchaba de dibujar todo el día, siempre digo que era mi juguete, o sea, me entretenía más eso que jugar a cualquier cosa. Podría estar horas y horas y horas. Entonces cuando me dice, ¿por qué trabajas tantas horas? ¿Qué te estás explotando? Tal? Digo, en parte puede que sí, pero es que al final para mí es como mucho más cómodo de lo que se puede ver desde fuera. Desde fuera se puede percibir como que está horas y horas ahí sin descansar muchos días y todo eso. Pero para mí es un poco lo que hacía gratis cuando era chico, así que tampoco cambia tanto la cosa. Simplemente que ahora hay más ojos mirando, hay más presión, hay etapas, no siempre está uno al 100%, tiene que ir calibrando la energía para ir tirando, y aunque es bastante duro, al final está uno muy acostumbrado. Y luego sí hay una cosa clave, y es verdad que yo sí dejé de dibujar durante un tiempo cuando era pequeño. Cuando me hice adolescente, más o menos, empecé a dedicarme más al deporte, a hacer otras cosas, a empezar a estudiar de lo que fui estudiando más adelante, que es educación física, que no tiene nada que ver con el dibujo. Y aunque yo dibujaba y seguía dibujando como un entretenimiento para mí, se supone que no era un trabajo, ¿sabes? No lo sé, en mi contexto no tenía yo referentes, no tenía nada, entonces tenía que hacer algo de persona normal, que es pues estudiar, hacer una oposición, tal, lo que sea. La cosa es que cuando estaba en la carrera, que primero hice un ciclo de grado superior, luego empecé la carrera, y cuando estaba en mitad de la carrera es como que me empecé a agobiar porque veía que muchos de los compañeros de la facultad estaban como muy motivados con las oposiciones, con no sé qué, y ahora vamos a tal, y yo me veía muy perdido en esa época, y sin embargo en el dibujo sentía que era lo mío desde siempre, lo que me hacía, digamos, especial, entre comillas, y dije, no me voy a dar la oportunidad de verdad nunca de intentar hacer algo, un cómic o algo porque alguien lo vea, porque yo tenía la sensación de que nadie estaba viendo mi trabajo. Entonces como que ahí me cambió el chip bastante y empecé a dibujar ya de adulto y a funcionar y a enseñar mis páginas por todos los sitios, y curiosamente cuajó eso, me salió mi primer trabajo gracias a Eduardo Alpuente, que fue mi primer representante. Empecé a conectar un trabajo con otro, tal, y hubo un momento en el que tuve que dejar la carrera porque ya no tenía tiempo vital para las dos cosas, porque por las noches estaba dibujando y por las mañanas tenía que ir a la facultad, y tuve que tomar la decisión de una cosa o la otra. Pues nada, decidí hacer dibujos, seguir con la cosa incierta de ser dibujante de cómic, y cuajó y siguió cuajando y hasta aquí estoy. Desde que decidiste que querías ser dibujante profesional, ¿cuánto es el máximo de días que has estado sin dibujar? No lo sé. La verdad es que no acostumbro a descansar demasiados días. Las vacaciones más grandes que he tenido en todos estos años han sido cuando he ido a una Comic Con y he enganchado a lo mejor 10 o 12 días fuera de allí, y realmente eran por trabajo también. Pero es algo, ya te digo, que a mí me sale de forma voluntaria porque estoy muy acostumbrado. Es como que no puedo coger irme un mes entero de vacaciones porque es como que mi propio cuerpo me pide, ponte a dibujar, hombre, y es que voy por la calle, voy mirando cosas y estoy como dibujando mentalmente. Es como que me pasa así. Entonces quizás eso me ha ayudado también a ir construyendo una carrera bastante sólida con los años, porque al final este tipo de carreras son por acumulación de páginas, por acumulación de series, por un año y otro año y otro año, y eso al final te va construyendo una carrera muy bonita. Ahora estoy descansando más, llevo 3 o 4 años a un ritmo bastante más normal, pero no por una cuestión de que produzca menos páginas, sino porque voy teniendo más tablas, más recursos, más tal, y consigo optimizar más mi forma de trabajar. Y eso me permite pues no tener que estar agotando tantas horas como los primeros años. Los primeros años que estaba ahí todo el día dibujando y no me daban las horas porque no tenía el nivel suficiente como para sacar algo profesional, algo visible. Entonces tenía que sobretrabajar, y era muy duro esos primeros años. Y ahora ya, bueno, ya he cogido un equilibrio, tengo tablas y estoy disfrutando mucho. Entiendo que no un día a día, porque no todos tus días son iguales, más o menos quizá, pero ¿cuál sería más o menos tu proceso de trabajo? O sea, desde que tú recibes el guión hasta que envías el cómic completo,
si haces primero bocetos, luego páginas, si vas una a una. De hecho, mira, aprovechando que dentro de poco vas a hacer algo que no tiene ningún tipo de importancia, como es un Batman número 1, por ejemplo, desde que recibes el mail con el guión del Batman número 1 hasta que entregas esa última página, sin spoilers, explícanos cuál fue todo el proceso, porque claro, ha habido mucha creación, ha habido que cambiar diseños, ha habido mucha historia ahí. A ver, es diferente cuando estás empezando una etapa de algo, una nueva serie o cambio de guionista, o en este caso un Batman 1, a cuando tú estás totalmente inmerso ya en una serie, llevas ya 7, 8 meses o un año o 2 en la misma serie y simplemente un capítulo más. Pero a la vez el proceso es muy similar. A ti te llega ese guión y yo lo que hago primeramente es leérmelo entero y empezar, primero, o sea, ver qué sensaciones me genera recién leído, ¿sabes? Porque hay veces que te deja sensaciones agridulces, pero luego empiezas a pensar y dices que esto está guay, esto tal. Luego otra vez al revés, la primera lectura es impecable y dices, oh, esto está guapísimo, y luego empiezas y dices, bueno, en verdad tampoco. Pero la verdad es que ahora mismo estoy muy contento con el guión que tengo. Y pues entonces tú te lo lees entero y una vez que tienes toda la imagen general en tu cabeza, pues ya decides, creo que la página 12 y la 6 serían unas splash muy potentes. Aquí hay que meter toda la energía estética. Creo que la página 2 y 3 son más de transición. Juguemos con la narrativa, vamos a frenar un poco, vamos a meter más detalle para que el lector vaya más lento y luego de pronto giramos la página y le metemos aquí el superhéroe a tope para que... O sea, tú juegas con esa energía que quieres que el lector inconscientemente esté disfrutando en su casa cuando lo lee. Todo esto lo iba aprendiendo con los años. Cuando empezaba a hacer cómics, como tampoco tenía una preparación, no tenía una carrera, no hice ningún curso de cómics, fue todo un poco por indagación, no lo sabía, me iba saliendo solo y por eso mis cómics a veces narrativamente eran bastante menos consistentes, ¿sabes? Entonces he ido aprendiendo, estudiando muchos autores y haciendo cosas y experimento y probando y tal, lo que mejor me funciona a mí, la síntesis que mejor me va. Y luego día a día, pues voy haciendo cada día una página. Normalmente la hago correlativa, empiezo al principio y voy haciendo la siguiente, al día siguiente la 3, la 4, pero hay veces que, lo que hablaba antes, no siempre tienes una buena racha, no siempre tienes tu energía fuerte, no te apetece, estás malo, cualquier cosa, te ha pasado algo en la casa. Y entonces esos días que estoy más flojillo intento tener como una pequeña selección de las páginas que creo que van a ser menos demandantes para ponerme yo un poco más en modo automático. Y cuando ves que al revés, porque esto al final fluctúa, cuando ves que tienes la energía de tu favor, que la mano va sola, como digo yo, que el dibujo está ahí, dices, hoy tengo que hacer esta, porque es que me apetece tal. Y entonces vuelcas toda la energía en la que consideras que es la página que todo el mundo va a decir, esta página, porque ahí es donde hay que dar el do de pecho a nivel estético. Entonces tú ya vas calibrando, tú vas valorando tu energía y tomando microdecisiones a diario. Luego ya volveremos un poco a tu carrera, pero ya que hemos empezado a hablar del Batman número 1, partiendo de la base de que hay cámaras y que esto luego se va a publicar en YouTube, aunque aquí somos todos amigos y nadie se iba a chivar de nada, luego las cámaras lo van a publicar, ¿qué nos puedes explicar del Batman que no sea un spoiler o que te hayan hecho firmar un contrato de que no puedas explicarlo? Hombre, me gusta la idea, como están haciendo los del GTA, que no dicen nada, simplemente lo aplazan y ya está. Creo que es la mejor promoción, porque está todo el mundo deseando que salga y da igual que lo saquen dentro de 10 años, lo va a petar. Entonces me gusta no dar muchos detalles porque, como es difícil también innovar en una serie como Batman, primero, porque ya han estado los mejores de la historia ahí haciendo y probando 1000 recursos y es difícil. Si además le sumas que ya llevo 4 o 5 años, no sé lo que 5, ya llevo en la serie, todavía me supone un reto sacarle jugo nuevo y tal. Y entonces sí que es verdad que hay una cosa que estoy intentando probar y es volcarme todavía más en esta última etapa en la del proceso de la narrativa. Quiero experimentar. El Matt Fraction es una persona que te invita mucho por el tipo de fórmula de guiones que hace, que son muy pensados al milímetro y tal, a que tú explores ciertas vías o sea, formas de contar con la página, con el dibujo, de forma diferente lo que contarías en un cómic más lineal. No lo sé, no sé, te sé decir. Quiero explicaroslo con mis imágenes, con las páginas cuando lo veáis, que cuando empecéis a leer digáis, es verdad que se siente la narración de una forma diferente. Y luego, en cuanto al estilo visual, sí he querido apostar un poco más por el color. Creo que, aunque Batman es un superhéroe oscuro, Gotham es una ciudad oscura, justo después de una racha tan grande de gris y negro, amarillo, desaturado, tal, no sé, creo que romper con un poquito de rollo pop, es que no quiero hacer spoiler, pero creo que le pega a lo que vamos a contar, al mensaje que queremos lanzar y creo que vamos a explorar esta vía y que de momento cuando se lanzó el logo y se lanzó las primeras 2 o 3 imágenes, porque no hemos querido de momento lanzar casi nada, me alegró mucho la aceptación que tuvo a nivel de, pues eso, de redes sociales, de la prensa especializada, creo que
era justo la reacción que buscaba y creo que tengo muchas ganas de mostrárselo a la gente por ver qué opinan y ver qué tal va la cosa. Hay una cosa que, por ejemplo, sí que me acuerdo más cuando pasó, que lo estuvimos hablando, porque lo que acaba de decir ahora del salir un poco del gris, el negro, el oscuro y volver a los colores, él había tomado la decisión de que Batman volviera a ser azul, ese azul que recordábamos del Batman ochentero y tal. Y claro, justo cuando se anuncia lo del hash de Jim Lee, que Jim Lee vuelve al Batman azul, ostras, ahora va a parecer que mi Batman es azul por el del hash. Y no, es justo al revés. Jorge hace mucho tiempo que empezó a preparar el Batman, antes de que Jim Lee se pusiera con el hash, y ya estaba decidido todo. Igualmente no entran en controversia porque el enfoque del tipo de azul del hash y tal es más una cuestión de selección de ese color para el traje que de cambio de la estética de la serie en sí. Y aquí, aparte de que el azul es un azul un poquito más vivo, más saturado, va acompañado de un cierto tono en general de la serie. Esto no significa que vaya a ser una serie de colorines Batman, pero ya veréis a qué me refiero. Y esto lo he hablado con Tomeu, que es el colorista, que es una máquina, y se está adaptando como siempre de la mejor forma. El color va a tener un papel importante en esta nueva etapa y quiero que se note de alguna forma también. Hace muy pocos días, Panini ha anunciado que se publica en breve realmente lo último que has hecho en Estados Unidos. Una de estas cosas sorprendentes, porque como es un estreno mundial, va a salir en todo el mundo al mismo tiempo. Normalmente en España siempre tardan las cosas 6-7 meses. Esto va a salir igual a todo el mundo, que es el Superman The Wall, donde tú eres el encargado de hacer la historia española, donde Superman tiene una historia en Granada. Correcto. Entonces, una vez más, sin spoilers, ¿qué nos puedes explicar? Primero, de qué ha sido para ti el poder dibujar a Superman en Granada y qué podemos esperar de esta historia, que por cierto Panini ya ha anunciado que saldrá en 2 formatos. Podéis sacar el tomo con todas las historias o una historia solo con el Superman de Jorge. Yo lo primero que dije es, pero me tenéis que dejar que sea Granada, que es mi tierra, que es la que conozco, que es donde puedo sacarle más chicha. Y claro, Superman es mi superhéroe favorito desde que era un niño. Si todos los dibujantes, aunque muchos lo nieguen, somos muy infantiles para estas cosas. Entonces, personajes como Superman para mí lo son todo. Y poder dibujar a Superman con la Alhambra de detrás, andando por las calles de Granada, para que ese cómic salga de forma internacional y encima todo con mi guión, que yo normalmente no escribo el guión, escribí una historia corta para el Black and White de Batman, pero no suelo escribir cosas. Entonces me lo tomé como algo muy especial y he disfrutado mucho y además creo que algo que aunque se supone que es para enseñarle Granada y España al mundo de alguna forma, porque el formato este está pensado para eso, yo también quiero que la gente de España, de Granada, de Andalucía, de todas partes, se sonrían un poco. Siempre le doy un poquito de clave de humor a mi historia. Lo hice con el Black and White y aquí también un poco. Justo antes del Superman The Wall, en medio del Batman, porque tú ya habías empezado con el Batman, DC te vino con una idea de una cosa que querían que hicieras tú, que era el Superman Summer Special. Es una historia donde has trabajado con 3 guionistas, además 3 de los más importantes de DC, 3 con los que además no habías trabajado anteriormente, mira que has trabajado con casi todos, te faltaban estos 3, y es una historia que va a dar pie a justo las nuevas series de Superman, que aquí en España creo que se va a publicar en octubre o algo así, pero que en Estados Unidos van a empezar en breve. Incluso con lo centrado que estabas en Batman, cuando te llega esto dijiste, bueno, espera, voy a apartar Batman, nada, un mes y poco, y voy a hacer esto de Superman. Sí, esto estuvo muy guay porque me permitió coger oxígeno para salirme de Batman un poco y cambiar de aires para volver luego con más ganas, como estoy ahora, que ahora estoy a tope. Pero a la vez también fue un honor porque, digamos, este verano es el verano de Superman. Este verano sale la peli de Superman. Y esto era un poco el pistoletazo de salida de todo lo que DC está orquestando este año en los cómics. Que paralelamente a la peli, en los cómics se están poniendo toda la artillería. Están relanzando series de Superman. Hay, pues eso son 2 nuevas, ¿no? Y una que no cambia numeración, pero empieza ciclo. Otras 2, más los especiales que van a hacer, claro, como el de Bruno, o sea, muchas cosas de Superman. Exacto. He trabajado por primera vez también con Lana Lang, que es un personaje que nunca había trabajado y siempre me había llamado la atención porque es muy importante la forma de ser de Superman, esta amiga de la infancia y de cómo ha influido en su forma de ver todo. No es solo su familia, es la educación que él tuvo desde pequeño.
Y me gusta mucho el enfoque que le dio Mark Waid en la fase en la que... Porque el cómic tiene 3 fases. En una de ellas es el pasado, en otra el presente y otra es un presente que mira al futuro, ¿no? Entonces, en la fase del pasado, en la primera parte, pude trabajar con una versión de Clark adolescente, ¿no? Y con Lana Lang, y está Clark con Lana Lang ahí intimidadillo, pues porque le gusta Lana Lang y todo eso. Y entonces, jugar con este tipo de personajes adolescentes que me recuerda un poco a cuando trabajé en Super Hijos. Yo vengo mucho del anime, del shonen y de este rollo, y cada vez que tengo que dibujar a personajes un poquito más jóvenes lo disfruto mucho y me encanta. Entonces, tener en el mismo cómic Superman, adolescente, que es Superboy, con Lana Lang, acción, con un villano clásico, que por cierto, el otro día lo posteé, cuando empecé a ver el diseño del villano, el Validus, dije, esto me recuerda mucho a Freezer, y pensé, ¿de qué año es este personaje? Empecé ahí como a stalkear, ahí a flipar, y vi que era muy antiguo el diseño original, y pensé, tío, lo mismo Toriyama se inspiró aquí de rebote para hacer Freezer, no sé, ya yo friqueando. La cosa es que me recordó bastante, y pelea en el aire, o sea, disfruté mucho con este cómic. Y encima todo un pistoletazo para lo que viene con Superman, en el año de Superman, así que no tengo queja, ya está. Aprovechando que en este cómic trabajas con 3 guionistas, además de estos 3, tú vas retirando guionistas en Batman, o sea, tú sigues, pero has retirado ya 3 editores y a 3 guionistas. No sé, ¿vale? Estoy ya más repetido que... Y aparte de eso, has trabajado con Scott en la Liga de la Justicia, trabajaste con Tomasi. ¿Podrías explicarnos un poco? Además, aquí eran 3 guionistas completamente diferentes, con 3 maneras de trabajar completamente diferentes. Este tipo de maneras diferentes que tienen los guionistas, que quizá el gran público no se da cuenta, porque veis las páginas terminadas, pero no todos los guionistas son iguales. Hay gente que te describe perfectamente todo lo que quiere, gente que te da más libertad. Entonces, dentro de todas esas opciones que hay, si no quieres, sin decir nombres, ¿cuál es el tipo de guión en el que te sientes más cómodo? Cuando lo recibes, ¿qué te gusta ver, sobre todo? ¿Qué es lo que te inspira? A ver, yo tengo buena boca, como suelo decir. Normalmente intento adaptarme bien a lo que me va llegando. Más que en el guionista en sí, me fijo el tipo de historia que está escribiendo, ¿sabes? Porque muchas veces tú no conoces cómo escribe. Cuando yo trabajé con Tomasi no estaba yo muy familiarizado con su forma de escribir. Sin embargo, entendí muy rápido que él iba por un rollo muy similar a lo que yo veía de Super Sons. Imaginé ese tipo de serie y la dibujamos así. Y cuando trabajas con Scott, obviamente con Scott sabía que la escala iba a ser muy bestia, porque es un tío que mete una escala muy grande a las cosas. Entonces yo me preparé, porque me iba a hinchar de dibujar, como digo yo, la Liga de la Justicia, Scott Snyder, naves, yo qué sé, multiverso, tropecientos mil superhéroes por todas partes, sabía que me iba a agotar mucho, pero también fue una experiencia que no voy a olvidar nunca y fue muy enriquecedora. Luego, sin embargo, pues eso, con James es más underground, se centra mucho en los diálogos y era un formato bastante diferente. Chip es diversión pura, o sea, hay escenas en Chip como cuando Batman cae de la luna, que no sé si eso lo habrán visto todavía. Sí, imagino que sí, porque aunque esté saliendo en Panini, ya salió en su momento. Algunos de los que estáis aquí sabréis de qué escena os hablo, de Batman cayendo de la luna. Esas cosas de Chip a mí me flipa dibujarlas, porque digo, ¿en serio está Batman cayendo de la luna y cae de pie? Y dice, claro, es Batman. Y yo, es verdad. ¿Por qué no? ¿Cómo? ¿Qué pregunta? Yo me divierto mucho con los diferentes guionistas y ahora con Matt es lo mismo. Rápidamente estoy intentando analizar lo que él está imaginando, me está gustando cada vez más. A veces es difícil entrar al 100% en la cabeza de los guionistas, pero cuando vas sincronizando y llega un momento en el que hay páginas que te dice él, esto es justo lo que estaba imaginando tal, y ves que la conexión está ya perfecta, es muy enriquecedor, la verdad está muy guay. ¿Hay alguno con el que no hayas trabajado, que por lo que hayas leído de él o por lo que te hayan contado de él, te gustaría trabajar en algún momento en el futuro? Con Jeff Loeb me encantaría trabajar, con Tom King, con Tom Taylor, toda esta gente, hay muchos. Si es que todavía me quedan muchos guionistas. Tienes que retirar alguno más de Batman todavía. Si sigues mi etapa vas viendo cierta variación. Por ejemplo, al principio era todo muy barroco, muy lleno de detalles, porque también había inseguridades. Yo quería demostrar mucho. Digo, me han dado Batman, tengo que sacar todo. Y hay mucha línea, mucha textura, mucho trazo, mucho ruido. Y el color de Tomeu iba en sintonía con ese estilo.
es algo que es muy visual, ¿sabes? Te queda muy de cartelería, muy tal, pero yo me fui dando cuenta conforme iban pasando los meses y tal, de que la lectura a veces resultaba densa además, resultaba pesada para lo que yo quería plasmar. Y por eso poco a poco fui sintetizando líneas, engrosando los bordes, hablando con Tomeu para hacer el color más planito, y creo que hemos ido poco a poco evolucionando y hasta un estilo que creo que funciona cada vez, por lo menos más como yo quiero mostrar, ¿sabes? Eso no significa que yo no esté orgulloso o que me arrepienta de haber hecho las cosas con otro estilo diferente al principio, en otra etapa, sino que he ido aprendiendo también. Tiene que ir probando porque, ya te digo, es lo guay, ¿sabes? Y viendo tú, aquí creo que quizás no hacía falta tanto. Lo mismo es solo inseguridad mía aquí, meter tanto ruido, tanta textura. Y si lo quito, pues lo quito y dices, se lee igual. Y si quito esto, se lee igual. Y cuando vas llegando a esa conclusión también estás aprendiendo, porque tú mismo también te estás liberando un poco de cierta presión que a veces está en tu cabeza, que la gente no se da cuenta. Entonces, creo que eso tantos años ya trabajando en DC, en diferentes series, con diferentes guionistas, me han ido dando forma en ese sentido. Que eso no significa que todo sea síntesis, ni que un estilo más barroco y tal no funcione. Al contrario, hay estilos así, brutales. Simplemente que yo, en lo que estoy haciendo ahora, me encuentro bastante cómodo con un poquito más de síntesis. Yo nunca voy a hacer algo súper sintético, pero más equilibrado. Estas son las cosas que los dibujantes ven y que el resto del mundo no lo vemos. Él dice, no, esta página tiene menos trabajo, y tú la estás viendo y dices, ¿dónde? Entonces, yo veo puede que un lector que no sea profesional del dibujo no lo vea, pero inconscientemente le gusta más una cosa u otra. Los dibujantes veis cosas que de alguna manera nos indicáis cosas que nosotros sentimos, pero no sabemos por qué las sentimos. Claro. O sea, de repente vemos o nos resulta más fácil una lectura, pero no estamos analizando porque simplemente lo notamos así. Y quizás es porque el dibujante ha hecho 4 líneas menos y nosotros no nos hemos dado cuenta de ese tipo de cosas. Bueno, siguiendo hacia atrás, claro, hay que seguir con Batman porque has estado muchos años en Batman. Y de hecho aquí reto, si alguien puede, es que lo hemos preguntado varias veces y es bastante probable que Jorge ya sea el dibujante que más números de Batman ha hecho. De hecho en DC lo están intentando averiguar, pero es bastante probable que sea el dibujante que más números de Batman ha hecho. Y con todo lo que ha hecho, incluso con los cambios de guionistas y los cambios de estilo de los que hemos estado hablando, de que cada historia, cada guionista va en un rollo diferente, incluso habiendo hecho tú el guión de una historia de Batman, ¿hay algo de Batman que todavía no hayas hecho y que te gustaría hacer? O sea, no me refiero, evidentemente hay muchas cosas que no has hecho y que te las vas a encontrar y que vas a ver, como decías antes, vas a ver el guión y vas a decir, ostras, qué guay, quiero dibujar esto. Pero algo que tú digas, ostras, esto aún no ha pasado, o este tipo de historia, o este personaje aún no ha salido en Batman y quiero dibujarlo, ¿hay algo ahí que todavía esté pendiente? En la etapa actual estoy disfrutando mucho porque se ve bastante de cosas que quería dibujar yo, ¿sabes? Y aunque he dibujado cosas que quería mucho, pero hay otras cosas que siempre he dicho, ay, nunca me toca esto, y Matt es como que ha leído perfectamente lo que me gusta dibujar o lo que necesitaba ya dibujar en Batman, como por ejemplo, no puedo dar spoiler, pero es una cosa muy sencilla. Bruce Wayne. En 4 o 5 años que llevo he dibujado muy poco Bruce Wayne. Y cuando lo he hecho, el lector, el fan, siempre ha dicho, que Bruce Wayne, qué guay, tal. Y digo, la gente lo echa también, falta un poco más de Bruce Wayne. Que no siempre estemos con el traje en plan, ¿sabes? Un poquito más de trasfondo, porque al final eso es lo que te hace conectar con el superhéroe. Y en esta etapa estamos trabajando con Bruce Wayne de una forma muy guay. Y eso, por ejemplo, es algo que me apetecía mucho. Y otro tipo de cosas más, pues ya sabéis, el tema de los diseños de personajes nuevos, este tipo de cosas que, por ejemplo, cuando diseñé Punchline, Ghostmaker, ese tipo de cosas a mí me flipa. Poder diseñar personajes de la nada o incluso rediseñar personajes ya existentes, eso está guapísimo, yo me lo paso pipa. Entonces, en esta etapa también estamos diseñando una estética. Es que no quiero hablar, de verdad, porque quiero que la gente vaya viendo por dónde voy. Cuando salga y diga, vale, se refería a esto y a lo otro. De todo lo que has creado del universo de Batman, ¿de qué es de lo que estás más orgulloso? No lo sé. Hay escenas puntuales que me recuerdo dibujándolas y sabiendo que iban a funcionar. Desde que lo leí en el guión, por ejemplo, con James Tynion, la escena en la que está Batman hablando con Alfred en su cabeza. No sé si habéis leído La Guerra del Joker, alguno. Pues hay una escena en la que, bueno, no spoiler, pero han pasado ya años, así que no pasa nada, ¿no? La cosa es que el Alfred, o sea, el Batman, perdona, porque estoy hablando que parece que estoy mal, o sea, el Batman tiene visiones con Alfred, ¿no? Lo ve en su cabeza porque está drogado.
Y entonces hay un momento en el que Batman ya está totalmente sobrepasado. Ahí está la guerra. Está sobrepasadísimo y ya no puede más. Y entonces le dice a Alfred que no puede hacer esto sin él, no puedo hacer esto sin ti, como si le estuviera hablando a su padre, que necesita ayuda de su padre, aconséjame qué hago, tal. Y entonces Alfred, esto en una conversación mental que están teniendo como en la cocina de la mansión Wayne, y Alfred le hace ¡bah! Y le cruza la cara. Y él se queda como en shock, como diciendo, espabila ya, dice, lo estás haciendo sin mí, yo solo soy una voz que está en tu cabeza, yo ya no estoy, porque Alfred está muerto, ¿sabes? Y dice, así que levántate y dile a esta ciudad quién eres. Hostia, lo leí en el guión y dije, madre mía, qué guapo, tío. Y en ese momento se levanta Batman y lo soluciona todo, ¿sabes? Como diciendo, se quita de tonterías. Entonces el James Tynion lo que quería hablar con esto es que muchas veces tenemos seres queridos que a lo mejor nuestros padres o un tío, un abuelo, alguien que fue muy importante para nosotros y que a veces lo necesitamos en los malos momentos. Y que tú dices, ay, ¿qué estaría aquí mi padre o mi abuelo? ¿Qué me diría? Tal, no sé cuánto. Y es como tu abuelo diciéndote, es que no hace falta que yo esté aquí porque tú ya me conoces y sabes lo que te habría dicho y sabes lo que habría... Es como tan profundo, tan sencillo, pero a la vez tan profundo y tan difícil, me pareció una genialidad. Pues ese tipo de momentos, cuando lo estás dibujando, pues mola mucho. O sea, no sé, hay algunos más y tal, pero en Batman ese en concreto me gustó mucho. ¿Y de personajes? Y de los que he diseñado, Sí. De los que hayas creado tú. Es que están los que he creado y los rediseñados. No, de los que hayas creado. De los que he creado, Punchline me gustaba mucho. Porque la hice relativamente rápido, salió bastante sola y no me esperaba para nada la respuesta que tuvo. Muchísimo, fue abrumadora. Y había gente que la odiaba, gente que le gustaba, las cosplayers disfrazadas, los muñecos, o sea, fue algo muy heavy que me pilló de forma muy abrumadora y recuerdo toda esa etapa también con mucho cariño. Pero luego lo que te iba a decir, por ejemplo, cuando rediseñé al espantapájaro, también me lo pasé muy bien, porque le hice un rollito manga con el pelo así a lo japonés, así largo, el gorro, todo ese tipo de cosas, con las uñas así como en el videojuego, con las costuras. Es que diseñando personajes me lo paso también de que no vaya. Entonces, claro, tengo muchos recuerdos de diferentes personajes. Justo estuviste en la época de la Liga de la Justicia con Scott, que has dicho, pues eso, que Scott es todo más alto, es ese escalón más alto, es eso, el espacio, muchos personajes y tal. Pero lo que quizá no mucha gente sabe es que dentro de toda su etapa que hiciste con Scott hay una historia donde una parte de esa historia es una idea tuya. Sí. Que precisamente hablando con Scott, le comentaste a Scott, oye, pues a mí me gustaría hacer esto. Scott adaptó la historia para que esa escena que tú querías hacer saliera. Por si no lo sabéis vosotros, aprovecha y explícalo. No sé si alguno ha leído la etapa que hicimos de la Liga de la Justicia con Scott. Cada arco de Scott iba dedicado a uno de los personajes de la Liga de la Justicia, ¿no? Entonces yo tenía una idea en mente para si algún día podía escribir o trabajaba en Superman, a hacer una escena que me encantaría dibujar con Superman alguna vez. Yo le dije, Scott, porque él me decía siempre, tío, si tienes ideas, es genial para esto, ¿sabes? Dice, tú dímelo, lo que sea, lo que te inquiete, cualquier cosa que quieras dibujar, dímela, que yo estoy abierto. Es un tío genial para eso. Y además hablábamos mucho de temas de manga y todo eso, porque él no leía mucho manga, ni veía mucho shonen, ni nada, y yo lo introduje ahí, o por lo menos le empujé mucho porque quería que él entendiera la épica del manga, que a mí me flipa. Y realmente él empezó a ver Boku no Hero y una serie de animes con sus hijos, gracias a esto. Y el tío se enganchó, pero que se le fue la olla, ¿sabes? Y lo flipó. Pero vamos, espectacular. Y los niños los tienen enganchados, que ya están más grandecillos y tal. Y entonces, claro, como él me dijo esto, le dije, pues tengo una escena en mente para Superman que me encantaría hacer, pero que requiere de que Superman salga de escena durante muchos capítulos. Y esto es lo que hace que el final sea épico. Entonces creo que en la Liga de la Justicia esto sería muy guay, porque claro, tienes la Liga de la Justicia, el resto de personajes para construir una historia y que paralelamente podamos contar la historia esta de Superman que me gustaría a mí contar. Y me dice, no, esto suena genial, creo que sí, ¿en qué consiste? Y entonces le expliqué que sería llevar a Superman a una situación límite en el que lo saques de escenario y te lo lleves al espacio súper lejos, donde no llega la luz de ninguna estrella, a una luna, a un planetita minúsculo en el que sea casi como el planeta de Kaito en Dragon Ball, y que no llegue luz, a oscuras. Entonces, aunque él tendría sus poderes en condiciones normales, como no llega ninguna luz ni ninguna energía de ningún sol, esté atrapado ahí. Y él me dijo, ese concepto es brutal, creo que lo podríamos llevar a cabo. Y digo, claro, la idea aquí
es que en algún momento y de alguna forma él encuentre la luz, un punto de luz, de algún ápice de una estrella que ha llegado, tal, no sé cuánto, y con ese punto de luz él, con mucha paciencia, vaya recuperando la energía, tal, no sé cuánto, todo esto como muy duro a lo largo de varios capítulos, mientras transcurre el resto de la historia, y esto le ayude a salir al final y llegar cuando ya todo esté perdido para salvar la situación, porque es Superman. Esto está guapísimo, tal, te lo vamos a meter, tal. Y se me están ocurriendo ideas. Y entonces ya él empezó a darle forma a cómo hacer que esa pequeña luz llegara en un momento adecuado, que era con una trampa que había hecho Batman de no sé qué, con una máquina, súper revesado, pero guapo, ¿sabes? La idea es que entonces el Superman, cuando consigue esa... Él se pone como a meditar para pensar solo en esa luz y poder ir poco a poco cargándose. Y cuando ya tiene la fuerza mínima para saltar, para intentar acercarse a esa luz, para seguir cargándose, para intentar moverse, pues tiene que ir jugando con todo ese punto de energía. Y el Scott le dio otra vuelta más y hacía que aunque había salido ya, no, había que volverlo a llevar a la oscuridad todavía más agresivo. Entonces, la idea era que cuando ya consiga la energía suficiente para poder volar, de pronto fuera disparado hacia la estrella, en plan, me da igual, tengo que llegar, y ir tan colado de energía cada vez más que se iba acercando a la estrella que llega un momento en el que ya ni frena y hace boom, la atraviesa. Y al atravesarla se ve cargado de energía y dice, pues voy a por la siguiente. Y entonces atraviesa el siguiente sol, y atraviesa el siguiente sol, y atraviesa el siguiente sol, porque yo dije, esto para Scott Snyder, que siempre le mete escala y escala y escala, y el tío, claro. Entonces, claro, y fue atravesando soles a través de todo el universo ese desconocido de la sexta dimensión, que es inmenso, obviamente, porque Scott Snyder tiene que ser lo más inmenso del mundo, a una velocidad que eso es ya una locura la velocidad, para en el último segundo, cuando ya están todos que han luchado contra el malo en la zona en la que están, el malo va a dar el golpe final con el martillo, que eso va a transformar a la sexta, bueno, toda la historia. De pronto miran todos al horizonte, Lois la primera, que en ese universo es medio mala porque está cambiada y tal, y de pronto lo ven en una pantallita así, un punto. Y eso era lo que yo quería, que cuando ya estaban todos derrotados y tal, miraran al horizonte y vieran el punto llegar ya a otros 300 millones de kilómetros por hora, y entonces la imagen esa de Superman así. Entonces, paralelamente a esto, le dije que me gustaría meter que él lo que le hace aguantar es pensar en su padre y en su hijo. Superboy en ese momento ya era mayor, pero él la idea que tiene de su hijo es la idea de su hijo pequeño. Cuando ya está ahí totalmente, él lo sigue viendo como su hijo pequeño. Entonces, en el momento en el que va a dar el golpe final, hice un homenaje a Dragon Ball con la imagen del padre apoyándolo desde abajo y el hijo como cargando el puño. Entonces la imagen sale Superman así, con el hijo y con el padre de fondo. Y esto se publicó y se republicará seguro, porque Panini ha dicho que va a volver a publicar todo el material, o sea que en algún momento, en algún formato de los que saca Panini, seguro lo volveréis a tener. Acordaros de esta charla y de acordaros de Jorge así, flipando. Para cuando veáis el Superman, lo veréis enseguida. Aprovechando para explicar cosas de estas que posiblemente en su momento no se podían explicar, pero ahora ya se pueden explicar porque ya han caducado. Super Sons, hay otra historia que muy poca gente sabe, que es que tuvo un cambio de guionistas que retrasó el proyecto. O sea, tú creo que estabas dibujando en ese momento Tierra 2, precisamente. Sí. Estabas dibujando Tierra 2, te avisan de, oye, vamos a hacer una serie con el hijo de Batman, el hijo de Superman, se llama Superman. Era cuando en ese momento era el Rebirth. Y bueno, se anunció a bombo y platillo que se hacía el Rebirth, no sé si os acordáis, se hizo un acto online con mil cosas, donde una de las cosas que se esperaban era el Super Sons de Jorge, y de repente acaba el acto y el Super Sons de Jorge no está por ningún sitio. El dibujillo. Sí, el dibujillo. Nos avisan 10 minutos antes de que, oye, que al final no va a salir. Luego ya os contaremos por qué. No sabemos si es que al final se había cancelado. Al final publican el dibujo y la historia ha habido un cambio de guionista. Claro, esto, posiblemente ahora que tienes mucha más experiencia, pasan este tipo de cosas, de proyectos que se caen, que se retrasan y más o menos da igual. Pero claro, en aquel momento, para ti era como la primera vez que tú hacías algo, era tu primera serie, iba a empezar desde el número 1, algo que habías creado tú, acababas de diseñar al personaje precisamente de John. Bueno, a ver si te acuerdas y nos puedes más o menos plasmar cómo viviste todo. De hecho, eso. Es un poco peor todavía porque originalmente yo creía que iba a hacer Superman, no sé si te acuerdas. En esa época yo creía que iba a hacer Superman, no es que me lo hubieran dicho, pero parecía que había rumores de que ya querían que hiciera Superman y tal. Y fue un palo cuando me dijeron, no, es que hemos pensado una idea para ti, que es increíble, porque tu estilo con los adolescentes de anime, se llama Super Hijos, Super Sons, y es de los hijos del Superman y el hijo de Batman y tal. Y yo fue como, tío, ¿qué dices? Yo quiero hacer Superman.
¿sabes? Fue como una rayada, pero normalmente lo que hago cuando me pasa este tipo de noticias es intentar, vale, es pasado, aunque esté el tío todavía hablándome, esto es pasado, es lo que hay, y ya me fui yo ilusionando, ¿esto? Suele tardar unos 16, 17 minutos más Sí, o es menos. verdad. Me lleva una irritación muy grande, me enfado mucho. Y este me deja así, escuchando, tal, y él así, y luego del rato digo, pero en verdad. Y ya me flipé, ¿sabes? Y empecé ya a ilusionarme. Tío, porque es que esto es como Goten y Trunks. Y es que esto es perfecto, tal, no sé cuánto, tal. Y empecé a hacer bocetos, tal, no sé cuánto. Y claro, cuando salió lo del anuncio este y yo vi... Que el editor, yo quiero recordar que nos llama 10 minutos antes del anuncio Sí. y nos dice, oye, que al final no va a salir el anuncio de Super Sons. Luego os contamos porque además estaba a punto de empezar, sin cero explicaciones y sin nada. Pero al final salió... Yo llamando a Pedro, ¿en serio? Yo pensando, me la van a hacer. Digo, ya no sale Super Sons tampoco, ya, madre mía. Y no, de hecho, sale el anuncio del dibujo, pero sin guionista y sin nada. Y el tema fue que nos enteramos, eso, que había eran 2 guionistas, creo, que Sí. algo habían hecho en DC. Algo, y que DC había dicho que. Sí, que o no. que no era la línea, lo que estaban buscando, tal, no sé cuánto. Y. Pero me dijeron que estuviera tranquilo, Sí. que yo era el dibujante, que ya confirmarían guionista, tal, no sé cuánto. Y cuando al final se dio, sinceramente, creo que el proyecto más importante de mi carrera, porque fue el que me colocó en el mapa, el que de pronto la gente empezó a conocerme a raíz de Super Sons, el merchandising, la gente disfrazada, la película, eso fue una locura. Y fíjate que no hay mal que por bien no venga. Yo quería hacer Superman ya, no era el momento y vino algo que resultó ser mejor. Por lo menos en mi recuerdo queda eso. Y de hecho, en las convenciones, cuando voy a Nueva York, cuando voy a Chicago, Super Sons. Y llega la gente con el tomo gordo, con los pequeños, con la grapa, tal, pero muchísima gente. Un perfil bastante potente de seguidores que es que les da igual que haga Batman. Ellos aún están con Super Sons. A mí es que me gustó Super Sons. Y eso es muy bonito. Porque que te recuerden por un trabajo que hiciste hace X años, cuando tienes a otra gente que te refuerza por otro y por otro, es como que en cada etapa has conectado con un perfil de gente y a mí me encanta eso, ¿no? Luego, cuando eché la mirada atrás, dije, qué guay haber hecho Super Sons. A mi carrera no sé cómo habría ido sin Super Sons. Pues el truco está en las cejas. Mi truco es las cejas. Si tú controlas bien las cejas, ya no te hace falta los ojos. Es verdad. O sea, yo claro, también según el estilo que tengas te puedes permitir ciertas licencias también a la hora de dibujar. En Super Hijo, al ser tan cartoon, podía hacer las cejas encima de la máscara. O sea, no las hacías con pelo, pero hacías la línea. Y la hacías más brusca, fruncía el ceño, más elevada el ojo, el grosor y todo eso, ese estilo cartoon te permite jugar. Por eso, lo que es las caras, aunque mi estilo sea más realista actualmente, las caras siempre las reservo un poquito más cartoon, sobre todo en según qué escena. Siempre te puedes tomar ciertas licencias si no sacas al lector demasiado, si no le pones un ojo así de anime de pronto en un estilo muy realista. Juegas con eso, intentas ser equilibrado y tal. Pero sí, yo he trabajado mucho las expresiones faciales, muchísimo, muchísimo. He mirado el espejo, he echado fotos, he mirado pelis, he mirado dibujos de animación y cómics, pero sobre todo anime. Es que el anime, los japos saben dibujar muy bien las expresiones y son una referencia brutal. Y por eso ellos dibujan los ojos tan grandes, la nariz. O sea, ellos saben qué elementos son los importantes para expresar y cuáles son menos importantes. Y entonces yo he aprendido mucho con eso. Jorge hace cosas muy espectaculares, los veis todos, hace splashes, Batman cayéndose, Batman tirándose, Batman lo que sea. Pero es muy, muy gratificante ver cómo siempre los editores contestan qué guay, qué chulo, qué tal, pero cuando Jorge se curra una de esas expresiones faciales es cuando de repente los editores y los guionistas flipan. Es como, hostia, ¿cómo mola esto? Y quizá no es esa imagen espectacular de Batman atravesando un cristal o tal, sí, sino simplemente es esa viñeta donde ha puesto... Y ves los comentarios. ¡Buah, me encanta la expresión que le has puesto a Batman esta viñeta! ¡Buah, cómo mola la expresión facial que has puesto aquí! Y claro, yo supongo que después del trabajo que te lleva a hacer esas expresiones, claro, es gratificante, claro, a mí me gusta, pero porque yo digo, es que es de mis partes favoritas. La composición inicial del layout
y las expresiones, y es que es casi mi favorito. Sobre todo va por etapas. He tenido etapas en las que me flipaba mucho con los ojos de pez, con la distorsión, porque venía de leerme Death Note y de leerme tal, y todo distorsionado, todo guapo, que luego es muy agotador cuando estás leyendo, porque no sabes dónde mirar muy bien. Pero en la Splash Page lo puedes utilizar. De hecho, la página que se ve del Batman 1 es un poquito ojo de pez, porque era la primera aparición de Batman, y aquí, ¿sabes? Pero en la narrativa continua del capítulo intento más centrarme en detallillos puntuales, tal expresión y tal, para que se lea lo mejor posible a nivel visual. Lo que más me cuesta es la tecnología. O sea, lo que es líneas puras, rectas, tornillitos. O sea, admiro mucho la peña que dibuja ventanitas con mucha paciencia, robótica, y es coherente la robótica, ¿sabes? Eso, yo trabajo mucho lo orgánico, el trazo orgánico, porque mi trazo es más suelto. Y entonces a mí me cuesta. Y que no es que se te da mal porque te cuesta. Cuando la gente controla una cosa es que va más rápido también. Y entonces, claro, el problema es que siempre que se me presenta en un guión algo así, digo, aquí voy a ir más lento. Esta página le voy a tener que echar más horas, ¿sabes? Yo lo que hago es adaptar un poco los personajes a mi rollo, ¿sabes? Si, por ejemplo, veo un diseño que viene muy barroco de otro diseñador, intento quitarle 4 cosillas para que, sin romper la esencia del diseño original, porque hay que ser fiel, se adapte un poco más a lo que estoy haciendo yo. Pero sí recuerdo esa sensación, es decir, no te sé decir cuál, pero sí recuerdo esa sensación de, madre mía, otra vez este tío, que tal. Hombre, con lo que te gusta la tecnología, Cyborg debe encantarte dibujar. Ya, por ejemplo, sí es verdad, cuando tenía que hacer el Cyborg en Justice League, es verdad que era muy torpe, yo me veía muy torpe dibujándolo a Cyborg, y de hecho no es muy coherente, a veces le hacía unas partes más grandes, otras más chicas. Intento que no se note, intento que tú estés ahí metido, por eso hago el trazo más orgánico, porque te permite un poquito más que cuele, ¿sabes? Que tú estés y no te saque, tú estás leyéndolo y sí, puede ser el mismo tío. Por ejemplo, en el cómic que sale ahora de Batman, que se ha editado Panini, el de Failsafe, este diseño opté por hacerlo negro, porque como era lleno de cables, de articulaciones mecánicas, no sé cuánto, que como he dicho antes, no me gusta, no se me da bien, vale, lo hago negro y entonces solo trazo líneas, aleatoriamente, intento que cada dibujo individual funcione perfectamente y luego le doy los toques de luz con metálicos. Y efectivamente, nadie se dio cuenta, digo, es verdad. No. En su vida. En su vida. Jamás ha tocado un lápiz. No, es broma. O sea, toda mi vida he dibujado con lápiz de chico, pero como profesional no hay ni un solo cómic que haya hecho con lápiz y goma. Bocetillos, pruebas, a veces sí, pero no porque me acostumbré mucho. O sea, con una Wacom bambú de esta chiquitilla, hice Transformer entero. Y me acostumbré a mirar a una pantalla y dibujar en la bambú pequeñita. Entonces yo de hecho trabajo con una Intuos de A4, ni siquiera tengo Cintiq. Me acostumbré a estar como más erguido, dibujando y con la mano aquí, y entonces eso, a nivel lesivo y todo eso, me ha permitido también estar cómodo. Entonces, como me va bien, digo, a ver si ahora voy a probar la Cintiq, me va a pegar el cuello, me va a pegar el codo de dibujante o algo y la vamos a liar. Y como ese salto de mirar a un lado y dibujar en otro ya me va bien, pues de momento no... De momento voy bien, tiro bien. Lo malo, pues que no tengo originales casi. Salvo que esta vez, y como ocasión especial y prácticamente única, he hecho algunas páginas y la portada de Batman 1 en original. Pues que cada relanzamiento ha sido muy bueno para algún personaje concreto. Por ejemplo, el New 52 para Batman fue brutal, que fue cuando Scott y Capullo hicieron un Batman que directamente ha pasado a la historia, para siempre. Y el Rebirth, el Superman de Tomasi, con Gleason, fue espectacular, ¿eh? Y tuvo unas ventas brutales. Es decir, que cada reinicio... Hay algunos que pasan más desapercibidos, pero hay muchos otros reinicios que ya han dado un buen paso, ¿sabes? Actualmente creo que estamos en un buen momento. Y creo que el tema este de Absolute ha sido una bomba de oxígeno muy buena para los cómics. Pero realmente es que creo que los cómics, cuando la gente dice, no, porque tal, los cómics siempre
vuelven, y vuelven con más fuerza. Cuando yo empecé a dibujar cómics, el otro día lo dije en una entrevista con el detective murciano, le dije, tío, es que yo cuando empecé a dibujar cómics, había gente intentando desanimarme, diciendo, los cómics de superhéroes, además, lo mismo ya no les queda tanto, tal, no sé cómo. Si yo le hubiera hecho caso a esa gente, no habría construido una carrera. Porque lo obvio era, bueno, pues si le quedan 2 3 años, pues yo ya para cuando yo llegue, lo mismo ya no quede todos estos campos, ¿sabes? Y no. Entonces hay que seguir disfrutando y sin tener esos miedos y esas tonterías, porque si no, un reinicio, luego viene otro, luego viene gente nueva, caras nuevas, y eso está muy guay, tío. Y seguir disfrutándolo con esa esperanza mola más. Entonces, si hay alguien que te dice, yo que tú no me dedicaría a eso, porque ahora con la IA, con la no sé qué, con la no sé cuánto, tú sigue dibujando, sigue disfrutando, sigue leyendo, que va a venir más, porque a la gente le flipa esto. DC, esto hay que mencionarlo, con la película de Superman, está moviendo mucho. Hay muchísima gente, cuando salió el tráiler lo petó brutal, lo han hecho con un formato más familiar y hay muchísima gente deseando ver esa película, por lo menos en Estados Unidos. En Estados Unidos va a ser un boom y yo estoy seguro de que lo va a petar. Y eso también es indiscutible, que eso ayuda también a que la gente se anime. Voy a leer este cómic de Superman, lo voy a regalar. A mi niño ahora le gusta Superman, a mi niño le gusta Supergirl. Es que están liándola, es que quieren hacer algo guapo, ¿sabes? Entonces, yo siempre que hay trabajo y cariño detrás y tal, yo a tope en esa onda. Entonces, yo creo que estamos en un buen punto ahora mismo. No, desde la editorial ahora mismo está muy mal visto. Cada vez que han pillado algún dibujante haciendo algo así, A la calle. fuera las portadas, fuera lo que sea, tal, el colectivo de dibujantes está totalmente en contra de que se utilicen el arte de las personas de esa forma para dibujar. Y hay que apoyar ese mensaje y de que se regule y de que tal, aunque parezca imposible, aunque lo sea, hay que seguir luchando, hay que estar en ese lado de la historia. Esa es mi opinión. Y en lo personal me da igual. O sea, en lo personal me da igual. Yo voy a seguir disfrutando. Para el que quiera ver lo que hago, voy a intentar hacerlo lo mejor posible. Y si me quiere ganar la IA, que lo intente, ya está. Yo se lo voy a poner difícil. Ahora mismo el formato este a mí me gusta y por eso llevo tantos años, porque al final es verdad que siempre... Yo originalmente cuando empecé a hacer cómics mi idea era poder hacer un shonen, ¿sabes? A mí me gustaba Naruto, Dragon Ball y One Piece, ¿sabes? Yo quería hacer algo así. Y de hecho no descarto en algún momento en el futuro poder hacer algo así, a mi rollo, a mi bola, sin nadie que me diga hazlo así, hazlo asado, sino yo, incluso en cooperación con algún guionista que me pueda aportar, darle forma para que eso no sea inconsistente, porque yo soy consciente de que mi nivel de dibujo no va a estar al nivel de guión, porque no tengo la experiencia, ni las tablas, ni nada, pero si consigo hacer una fórmula para hacer algo así, pues podría estar guay. También algo underground me habría encantado hacerlo, no lo sé, pero como lo veo tan a futuro y yo soy muy de focus y a día de hoy y llevo ya años diciendo lo mismo, cada vez que estoy en un proyecto estoy en esto y quiero no salirme ni desconcentrarme, porque muchas veces cuando tú ya tienes algo en mente para el futuro, por lo menos en mi caso hay gente que no, que le va guay ir teniendo siempre detrás, pero yo voy como, ahora estoy en esto, ahora tengo que dar el 100 en esto, salga bien o mal y ya mi yo del futuro que esté en otra cosa, pero que no lo descarto, no sé, probablemente más adelante sí te lo diga. Yo de momento no tengo una opinión formada. O sea, la noticia me hizo ilusión y tal, pero no tengo una opinión formada porque no me ha llegado información de qué están haciendo, qué están coordinando. ¿Sabes? Entonces, pues depende, ya iremos viendo. Si más adelante contactan con nosotros, con los dibujantes y tal, pues te diré qué opino. En principio, creo que puede ser una oportunidad muy chula para que en una ciudad como Málaga, que además está al lado de Granada, se haga algo así tocho. Creo que es bonito, creo que vendría gente de toda Europa y que se podría hacer muy guay. Y en ese sentido está muy bien, pero también tengo que decir, en mi opinión, que es humilde, porque soy un dibujantillo, creo que lo mismo tenía que haber habido algún dibujantillo en la presentación que se hizo en Málaga, porque para eso se llama Comic Con, eso sí es verdad. Pero de momento yo doy el beneficio de la duda y no tengo una opinión formada y ya iremos viendo. No sé. Quiero ver qué quieren hacer, cómo lo cuentan y qué hacen. Yo lo primero que tengo que decirte es esto, el hacer hincapié en que no es la... O sea, porque el titular engañaba en muchas veces y a mí gente que no tiene nada que ver con los cómics me decía, oye, este año, ¿por qué vas a San Diego si se hace la Comic Con aquí? No, yo voy a San Diego igual porque se hace la de allí igual. Esta es, bueno, algo que creo que tiene mucha ilusión, hasta donde yo sé,
le ponen mucho esfuerzo. No sé si el esfuerzo está bien encaminado o no, pero esfuerzo le ponen. Lo que pasa que sí que va a tener un problema. Es un problema. Estados Unidos es muy grande, lo cual es mucha gente de cualquier cosa. Y en Estados Unidos Marvel es Marvel. Y el stand de Marvel es el stand de Marvel para todo. Para la serie de televisión, para los cómics, para el cine, es Marvel. Esto ni siquiera es España, hablemos de Europa. Esta es una Comic Con que quieren hacer a nivel europeo y Marvel en Europa está en manos de 18 empresas diferentes. Ya solo en España hay una que hace los cómics, una que hace las películas, una que hace la serie de televisión, que no tiene ningún tipo de conexión entre ellas. Y te estoy hablando solo de una marca. Esto llévalo a DC, a Warner, a PlayStation, a lo que quieras. Entonces, ese es un problema logístico que se va a encontrar esa convención, de que no puede tener Marvel como marca en un stand con todo Marvel aquí. Entonces, las personas encargadas de este tema van a tener que buscar cómo conseguir que en Europa podamos disfrutar de la marca Marvel sin tener que poner de acuerdo a 18 empresas diferentes en toda Europa. Si lo van a conseguir o no, es lo que dice él, hay que verlo. O sea, están poniendo trabajo, están poniendo empeño. Que ahora mismo no tenemos mucha información. Claro, el problema es que falta ver, o sea, una vez haya el primer año y veamos la línea en la que quieren ir y tal, supongo que podremos ver, pero sí que hay que tener en cuenta que es imposible hacer lo que se hace en San Diego por cosas de estas, porque las empresas no son las mismas, el efecto no es el mismo. San Diego, si veis fotos de lo que era San Diego en sus primeras 15 ediciones o lo que es San Diego ahora, no tiene nada que ver. O sea, eran 4 matados que ponían 4 stands de cómics y se ponían George Pérez y John Byrne ahí en medio a pelearse cuál era el mejor y ya está. Entonces, lo digo porque tampoco esperéis que el primer año sea igual ni que se le haga unas críticas feroces a no, nos han engañado, porque no. O sea, es algo que en principio entiendo que quieren hacerlo bien y vamos a darle un margen a ver qué tal que hacen. Yo tengo la esperanza de que en algún momento se contará con los dibujantes, que no dibujantillos, porque son el pilar, los dibujantes, los autores, los guionistas, los creadores de cómics, son el pilar de las Comic Con. Porque sí, porque yo he estado en muchas Comic Con, este ha estado más Comic Con que yo, y el callejón del artista es un elemento imprescindible en las Comic Con. Entonces, si lo hacen así y le tienen ese cariño a los creadores de cómics, creo que irán por el buen camino. Entonces yo le voy a dar el beneficio de la duda, ojalá que sí. Pensad que incluso a la Comic Con de San Diego, que posiblemente, si no habéis estado aquí, tiene la fama de, bueno, pero ya no es cómics, ya es cine, es televisión, es no sé qué. Sí, es cine, televisión, lo que os dé la gana, pero los autistas de cómics siguen estando allí. Es el único, una nave enorme allí llena. Es el único Artist Alley del mundo que es gratis. En la Comic Con de San Diego, los artistas que quieren una mesa, es una mesa muy pequeñita, pero es gratis. La pides de un año para otro y la Comic Con te la da. No existe ninguna otra Comic Con en el mundo que te dé una mesa gratis. San Diego lo hace. Además, allí se entregan los Eisner, que son los Oscars de los cómics, por lo cual hace que todos los años los mejores autores y creadores que están nominados, los editores, están todos allí en una gala brutal, que dura un montón, que Jesús ya no está por aquí, no lo puede confirmar, pero dura mucho, creedme. Y aún así están todos allí animando, aplaudiendo. Salen cómics, webcómics, salen cómics que no conocen nadie, todo el mundo aplaudiendo y todo el mundo felicitando. Entonces, aunque haya colas para ver el nuevo tráiler de Los Vengadores y no sé qué, realmente el espíritu de la Comic Con es cómic, es autores de cómic, y eso es lo que tenemos que ver si Málaga consigue o no consigue. España es cuna de arte y yo también estoy orgulloso de tener compañeros tan increíbles que me han inspirado muchísimo, y en mi ciudad, en Granada, hay gente brillante y todo eso se contagia también.